Entonces salgamos de la duda, po. ¿Qué es lo que estaba pasando respecto a lo que yo les estaba diciendo de que la flecha para allá, la flecha apunta para acá, que tiene sentido? Sí, po. Todo lo que yo les comentaba tiene razón, pero justo en este ejercicio había que ser extremadamente cuidadoso. ¿Ya? ¿Por qué? Por la función seno. Por esa función que tiene periodicidad. ¿Ya? Y para que tengamos una claridad, veamos este tema de una forma clara, sí o sí necesito comentarles de que, de acuerdo al modelo matemático que estamos eligiendo, la función seno, ¿cierto? Tiene periodicidad, pues. Entonces primero es seno, después es coseno, después es menos seno, cuando la voy derivando en los tres momentos. Mientras que para el caso del eje Y es una ecuación cuadrática, entonces es el modelo de un movimiento acelerado. ¿Qué es lo que pasa? La función seno, como decía, genera muchas complicaciones y quiero mostrarles ahora el Excel. Este es el Excel completo. ¿Ya? Aquí yo calculé, ¿cierto? Todas las cantidades cinemáticas para este movimiento que es de alta complejidad, ya por la función seno, insisto, el problema es la función seno. Fíjense que estos dos tipos de movimientos, uno es acelerado con aceleración constante, el en el eje Y, que sería movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y es por eso que cada vez la distancia entre una y otra vueltecita para arriba va creciendo. No sé si lo logran ver. La primera vueltecita es bien delgada, después la vuelta de la izquierda es un poquito más ancha y a medida que va avanzando, cada vez el espacio, este espacio que está aquí, en el eje Y, se hace más grande, claro, porque va acelerando en el eje Y. Entonces, esa distancia va aumentando. Bueno, ¿por qué en este problema se ve así? Porque tengo la función seno que la va envolviendo, ¿ya? Bueno, y ahí empieza el problema. Porque en el fondo el movimiento que yo estoy dibujando es un movimiento que tiene periodicidad en la aceleración de las funciones trigonométricas en el eje X y tiene un crecimiento continuo, ¿cierto? Modelado por una ecuación cuadrática en el eje Y. Entonces, para poder interpretarlo correctamente, yo cometí errores en la primera parte porque olvidé conceptualmente eso, que la función seno tiene esta periodicidad. Ya, ¿qué significa esto? Porque las funciones trigonométricas seno y coseno son las que más ven los geólogos, pues, y todos los movimientos de las cuestiones finalmente se pueden descomponer en lo que se llama transformada de Fourier, y tú cualquier función continua, discreta, la puedes escribir en senos y cosenos. No sé si alguna vez han escuchado hablar de eso, de transformada de Fourier, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vemos aquí? Leamos los datos, pero vámonos al Paint, ¿ya? Y hagamos lo siguiente. Tenemos aquí, voy a buscar mi lapicito, todo ordenado y teníamos la pregunta. Punto 9, punto 11. En el punto 9, ¿cierto? El vector posición es una flecha, voy a dibujar todo lo del punto 9 con color rojo. Es una flecha que parte desde el origen, ¿cierto? Y va hacia el punto, ¿sí? El vector velocidad constante es un vector que es tangente a la curva. Y de acuerdo a estos datos, ¿cierto? El vector velocidad, fíjense aquí, es un vectorcito que en el eje X, y aquí tenemos que leerlo porque el movimiento es muy complejo, que en el eje X la velocidad vale 4,5 y en el eje Y vale 56. Entonces una flecha que se dibuja más o menos como... ¿cómo se hacía esto? Se cambiaba ahí y después volvía. ¿Ya? Es una flecha que es 9, 4 y 56, como una flecha así. ¿Sí? Sin embargo, estoy dibujando bien. Sin embargo, quiero dibujar la aceleración. No traje la aceleración acá, no la copié. La aceleración para el 9 vale 25 en el eje X y vale 6 en el eje Y. ¿Ya? La aceleración es una flecha que se dibuja así. Ah, déjame por favor. Así. Buscándole el rodillo. Ya. Entonces, veamos qué significa esta cuestión. Pues, analicemos lo completo, porque antes yo cometí el error, y ahí también veamos lo que me equivoqué, que yo dividí las cosas, pero aquí no puedo dividirlo. ¿Ya? Y ahora veamos la razón. Tenemos un cuerpo que se está moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Como ese cuerpo se está moviendo hacia la izquierda,
¿cierto? Este cuerpo cada vez que va más a la izquierda, en realidad va perdiendo velocidad. Si yo reviso la tabla entre el instante 9 y el instante 10, yo paso de tener una velocidad positiva en el eje X a rápidamente mudar a una velocidad negativa. Eso se debe a la función seno. ¿Ya? Ahora, la dirección del vector velocidad tiene esa forma porque el cuerpo se está resistiendo a que lo detenga una fuerza, que es la que dibujé con el vector aceleración. Por eso había que dibujarlo completo, porque ahora yo me doy cuenta que en realidad el cuerpo se va moviendo, ¿cierto? Pero hay una fuerza que lo está jalando. Y esa es la fuerza que en el fondo hace que el cuerpo tome la curva y después se vaya directamente hacia la derecha. ¿Sí? No puedo separar aquí los dos movimientos, porque los dos son acelerados. Ahora, ¿qué pasa con el punto 11? ¿Sí? En el punto 11, el vector velocidad, fíjense, el vector velocidad en el eje X, aquí venía creciendo, 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 pero de repente tiene que mudar rápidamente de un signo positivo a negativo para poder cambiar la dirección de movimiento. En el punto 11, entonces, la velocidad es 5,56, perdón, 6,58 y 68. De acuerdo a eso, el vector velocidad, voy a dibujarlo ahora todo con verdecito, ¿sí? El vector velocidad, voy a dibujar primero el vector posición, ¿sí? El vector velocidad, de acuerdo a los datos, me da 5 y 68, o sea, es una flecha que es positiva, que de acuerdo a esto debería ser como así, ¿sí? Sin embargo, aquí viene de nuevo la función pesa, seno. Tenemos la aceleración. Y la aceleración, en el punto 11, vale menos 21,14 y 6. O sea, lo estoy empujando para que el cuerpo ya no vaya hacia la derecha, sino que lo estoy trayendo hacia la izquierda. Y ese vector se dibuja ahora para acá, el vector velocidad, aceleración. Perdón. Entonces, esa es la salvedad. Y esto es algo que incluso yo estoy aprendiendo ahora porque no me había dado cuenta hasta que hice este ejercicio. Cuando yo tengo en el modelamiento una ecuación que en uno de los ejes, y esto porfa anótenlo, en uno de los ejes es un movimiento acelerado, pero no es ni rectilíneo, pero no es, perdón, es acelerado, pero no es movimiento rectilíneo uniforme, no puedo llegar y separar el análisis de las funciones trigonométricas. Debo siempre verlos en conjunto. Y esa es lo que yo acabo de aprender hoy día en esta clase, en este ejercicio que acabo de inventar así de forma espontánea. ¿Ya? Que para yo poder dibujar correctamente un movimiento que tenga alta complejidad como este, donde hay una función trigonométrica que muda el movimiento, para yo hacer un análisis completo de lo que está pasando, no puedo separar las funciones trigonométricas por eje y irlo viendo, sino que debo entender el movimiento en su totalidad. ¿Ya? Y ese es el error que yo cometí en la parte interpretativa en la primera parte de la clase. ¿Ya? Eso, eso es lo que les quería contar. Estaba todo ahí, pues yo no había visto las flechas completas. No sé si lograron visualizar lo que les acabo de explicar. Los escucho. Pedro Profe, Pozo iba a hablar. Dale, Pedro. eh, ¿cómo sacó la aceleración? Ah, ¿cómo? Sencillo. La aceleración, déjame escribirla. Ah, porque yo llegué y la planteé nomás. La aceleración, ¿cierto? De aquí en el mismo dibujito, voy a borrar esto, ¿cierto? La aceleración sería la derivada del vector velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Entonces sería la derivada de esta función que está acá arriba. O sea, como la segunda derivada. Exacto, es Ah, la ya. segunda derivada. ¿Sí? Entonces esto es 3 pi coseno de pi por t en i más, bueno, esto lo habíamos escrito afuera, más d a de t de 2 más 6t en j. ¿Sí? Y acá voy a escribirlo abajito. La derivada de esto es menos 3 pi cuadrado seno de pi por t. Claro, pues cuando derivé y me di cuenta que había aparecido el signo menos, ahí caché. Es cuando después me quedé revisando. Y la derivada de esto, que justo coincide con el modelo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la derivada de esto es 6. Entonces, me gustaría saber, porque ahora voy a continuar con la materia, voy a ver el modelamiento.
logré esclarecer la importancia del dibujo de las flechas y de esto que aprendimos en la clase, que si tengo un movimiento que tiene alta complejidad, como funciones seno y coseno, ¿sí? Y que escapan de un polinomio cuadrático. Esas son las dos condiciones que son importantes. Si escapa de la normalidad, y o sea, que es más brígido que un polinomio cuadrático, no puedo separar el análisis de los ejes. Debo hacerlo integrado, porque hay mucha información, sobre todo por cómo se mueven las variables cinemáticas. ¿Ya? Eso es algo que yo acabo de aprender aquí en el ejercicio. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Alguna consulta de la primera parte para pasar ahora a los modelos de movimiento? ¿No? Profe, ¿podría explicar de nuevo la parte del segundo punto, la flecha, por favor? Ah, sí, po. No, lo que decía respecto a la flecha, el Sebastián, lo que decía respecto a la flecha es que no puedo separar la discusión de la velocidad y de la aceleración. Ya, eso es lo primero. No puedo separar esa discusión porque ambas están conectadas por la dificultad que tiene la ecuación de movimiento, la función seno en este caso. Para yo poder visualizar concretamente y hacer un análisis completo de la cinemática, no puedo partir diciendo ya, primero la velocidad, y después que dibujo la velocidad, ya, la aceleración. No, tengo que tener la velocidad y la aceleración al mismo tiempo y dibujarlas al mismo tiempo. Y ahí yo comprobar qué es lo que pasa. Porque aquí, ahí yo me di cuenta, cuando hice el dibujo y dibujé todas las funciones, claro, porque el cuerpo tiene una resistencia natural al cambio de movimiento. Entonces, por eso en algunos momentos la dirección de los vectores velocidad y las direcciones de los vectores aceleración van a apuntar para el lado contrario, porque se está resistiendo al cambio. Fíjense que el cuerpo en la primera parte aquí abajito, aquí voy a marcar con celeste, en la primera parte aquí, cuando va para arriba, aquí, ¿cierto? El cuerpo va para allá, po. Sin embargo, el sistema físico le está diciendo, oye, ¿sabéis qué? Independiente que vayáis para allá con todo lo que queráis, tú tenéis que venirte para acá. Entonces, la que predomina después en la información y la que te dice el cuerpo se va a mover para el otro lado es la aceleración. Porque en ese momento, en este momento aquí, había una velocidad que apuntaba para la derecha. Pero probablemente en el momento siguiente, dada la forma de la función trigonométrica, el vector se va a mudar, va a cambiar directamente por el otro lado. Y aquí el cuerpo, esto es lo que dice mi intuición, ¿ah? Aquí el vector velocidad se va a ir achicando, se va a ir achicando, se va a ir achicando, 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 y de repente aquí para acá empezar a crecer, 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 crecer. Eso es lo que dice mi intuición, ¿ya? Entonces, eso es, po. Eso es que y eso es como, como lo que yo notaría en el cuaderno, para movimientos peludos, que son más de polinomios cuadráticos, no puedo separar el análisis de las variables cinemáticas. Debo dibujarlas todas en el punto para recién decir qué es lo que está pasando. Esa es la recomendación. No sé si fue claro, Sebastián. Sebastián me preguntó. O falta un Sí, profe, detalle sí, más. ¿Sí? sí, caché. Pero esa es la observación importante, lo que debemos considerar. No separar las cuestiones cuando son sobre polinomios de orden 2. Sobre polinomios de orden 2. ¿Ya? Ya, pues con eso terminamos este ejercicio. Porque en el fondo lo que estábamos pidiendo era dibujar las velocidades instantáneas y las aceleraciones, que ya las vimos ahí, dibujadas. El punto ahora está en que nos falta un cachito más para hacernos la vida más sencilla. ¿Sí? Porque hasta ahora tenemos cualquier vector que podemos dibujar y podemos interpretar, independiente del movimiento. No hemos colocado condiciones especiales para las funciones. Pero ahora sí, vamos a definir dos tipos de funciones, que son funciones lineales y funciones cuadráticas, para definir los dos tipos de movimiento más sencillos en la naturaleza, pero son los que me permiten construir todo. ¿Sí? Y esos movimientos son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que probablemente ustedes alguna vez en la vida lo vieron, ¿ya? O en el colegio, porque siempre se enseña distancia igual a velocidad por tiempo. Eso es lo que siempre te enseñan. Pero eso es justo un error conceptual, ¿ya? Así que vamos con el cuento. Llegamos a la integración con todo lo que hemos visto ahora, ¿sí? Y voy a partir por las tres ecuaciones importantes de la primera parte del curso. El primero, la definición del vector desplazamiento, que ya está más que claro. La segunda, la definición del vector velocidad, que lo voy a escribir como, ¿cierto? La variación como este cociente, ¿cierto? O bien, como la derivada del vector posición respecto del tiempo. Bueno, depende de cuál de las dos velocidades calcule.
si la promedio o la instantánea. Entonces ahí tengo las dos definiciones. Y por otro lado, tengo la definición de aceleración, que es esto que está aquí, ¿cierto? O bien la segunda derivada de la velocidad, de la posición respecto al tiempo. Observe que esta velocidad que aparece aquí es instantánea y no lo olvide, porque eso es parte del modelo. No debo olvidarlo. Ya, pues entonces, este es el modelo general. Esto es general. Pero nosotros queremos tener casos que sean importantes, o más que importantes, simples, y que nos permitan construir todo. Así somos los físicos. ¿Cuáles son esos dos? Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuáles son las características? Definámoslas. Y vamos a partir por cada uno de ellos. Primero, se llaman movimientos rectilíneos porque se mueven en una línea recta. Y como se mueven en una línea recta, ¿cierto? Yo siempre puedo colocarlos en un eje. O sea, yo puedo tener un cuerpo, déjenme hacer otro dibujo. Esto lo discutimos al comienzo del semestre, cuando veíamos, al comienzo del semestre, al comienzo de las clases, cuando veíamos la importancia del sistema de referencia. Entonces yo puedo tener un sistema de referencia aquí, ¿cierto? Y un cuerpo que se mueve en movimiento rectilíneo se mueve así. Perdón, lo escribí. Se mueve así. Alguien puede decir, sí, profe, se mueve en línea recta. Sin embargo, yo necesito describirlo en dos dimensiones para poder hacerlo de buena manera. Yo te digo, sí, lo puedes hacer en dos dimensiones, pero existe una forma mucho más sencilla y que es la libertad del sistema de referencia, que yo básicamente puedo tomar este sistema de referencia que tengo acá abajo, ¿cierto? Tomarlo, así, sin asco, y rotarlo. Y rotarlo. Rotarlo de tal forma que acá me quede, ¿cierto? Acá me quede el eje Y y acá me quede el eje X. ¿Sí? Entonces, este proceso de rotación, ustedes cuando vean el curso de álgebra lineal, le van a llamar las cuádricas, que son unas matrices que permiten rotar cuestiones, ¿sí? Entonces, es un proceso que podemos hacer. Entonces, lo que es realmente importante no es la dimensionalidad del movimiento, porque yo puedo tener una flecha que se mueve en el espacio en 10 dimensiones, pero siempre que yo sepa que es una línea recta, yo puedo simplificarla y verla como que está en un solo eje. Y esa es la gracia. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar ese supuesto, que los movimientos rectilíneos uniformes, por simplicidad del cálculo, los vamos a dibujar en una sola dimensión. Porque sabemos de que como son líneas rectas, siempre puedo elegir el sistema de referencia que lo vea de esa forma. ¿Ya? Entonces, esa es la primera consideración. Segunda consideración importante, de los nombres. Uniforme. Dice movimiento rectilíneo uniforme, o sea que me muevo uniformemente, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que quiere decir que la aceleración se mantiene uniforme. Esos nombres me dan exactamente la clave, ¿sí? Porque para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, lo que se mantiene uniforme y que nunca varía es la velocidad. O sea, la velocidad es un vector que es constante. Y lo voy a colocar así con flecha, porque probablemente en el colegio te dicen que la velocidad siempre se mantiene constante, pero uno se olvida del carácter de la flecha. Y nosotros justo estamos relevando esa importancia de que es una flecha, ¿sí? Entonces, lo que se mantiene constante, en ese caso, es la velocidad. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que se mantiene constante es la aceleración, ¿sí? Entonces, vamos a tomar ahora todo lo que aparece en la pantalla. Vamos a tomar las tres ecuaciones, ¿sí? Que aparecen para cada una de las variables cinemáticas y por separado vamos a implementar esta condición. La condición de que la velocidad siempre sea constante y la condición de que la aceleración siempre sea constante y vamos a obtener los dos tipos de movimiento. ¿Ya? Entonces, para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Donde dijimos que la velocidad permanece constante. Vamos a tomar la salvedad que yo les contaba y solamente vamos a pensar que estamos trabajando en el eje X. Sí, porque como se mueve en línea recta, yo como del eje y me muevo en el eje X nomás. Entonces, por simplicidad, le voy a colocar eje X. Dada esa información y el hecho de que la velocidad es constante, naturalmente la aceleración en el eje X vale 0. Y esto es un resultado que es straightforward, porque
¿sí? Como la velocidad nunca cambia porque se mantiene constante, velocidad final menos velocidad inicial siempre es cero. Entonces, la aceleración es constante. Entonces, esta ecuación de definición cinemática ya la ocupé. O sea, la aceleración siempre vale cero. Sigamos ahora con la otra definición. Bueno, la velocidad va a ser igual a la variación de posición dividido por la variación de tiempo. Y aquí, ¿cierto? Me voy a tomar un segundito y voy a escribir algunas cosas con detalle. X de t, x en 0, t menos 0. Lo que acabo de hacer aquí es tomar la definición de la velocidad, pensar que estoy trabajando en un eje y escribo en forma explícita, ¿cierto? Pensando que la variación de posición en el eje X es x de t en cualquier instante de tiempo menos x de 0, donde x de 0 es la posición cuando recién empiezo a analizar el movimiento. Si yo hago esto y recuerdo que por construcción esto es constante, porque así lo definí, lo que yo obtengo ahora es la ecuación de la recta. Entonces, cada vez que yo vea un gráfico de posición versus tiempo, recuerden que el tiempo es la variable independiente, y ese gráfico sea una línea recta, yo sé que estoy en un movimiento rectilíneo uniforme, donde la pendiente de esa recta va a ser la velocidad del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué sé que va a ser la velocidad del cuerpo? Porque si yo derivo esta función respecto del tiempo, ¿cierto? Si calculo dx dt a dt, que va a ser la velocidad respecto del tiempo, derivo esto, x en 0, como es constante, vale 0, y la derivada de bx por t vale sencillamente bx. ¿Sí? Entonces, ahí hemos mostrado, ¿cierto?, cuál es la ecuación asociada al movimiento rectilíneo uniforme, que es lo último que nos falta por estudiar, para cerrar la idea del movimiento rectilíneo uniforme. Que en el movimiento rectilíneo uniforme yo siempre voy a tener los tres gráficos cinemáticos. Y vea aquí la diferencia con los gráficos de trayectoria. Estos son cinemáticos, ¿sí? O sea, voy a graficar una variable cinemática respecto del tiempo. No como en el gráfico de trayectorias, que es posición con posición, ¿sí? Y eso, por favor, recuérdenlo, porque todo el mundo lo olvida y son puntitos importantes para la prueba. Entonces aquí tengo la coordenada X, acá tengo el tiempo, acá tengo la velocidad, acá tengo el tiempo, acá tengo la aceleración, acá tengo el tiempo. Entonces para el movimiento rectilíneo uniforme, donde la ecuación de movimiento es esta, déjenme escribirla bonita, a ver que se me fue la letra a las pailas, ¿cierto? Donde la ecuación de movimiento es esta, y las condiciones físicas son que la velocidad es constante y la aceleración vale 0, yo puedo tener los siguientes gráficos y darme cuenta qué es lo que pasa. Si tengo un gráfico en el cual, ¿cierto? Tengo una pendiente, tengo una línea recta con pendiente positiva, el vector velocidad, o sea, perdón, el gráfico de la velocidad va a ser constante, va a ser una recta positiva, paralela al eje X. Si tengo una pendiente que es negativa, en mi gráfico de velocidad, el valor de la velocidad va a ser una recta negativa. Mientras que para ambos casos, tanto el gráfico de la velocidad para la pendiente azul como el gráfico para la velocidad con la pendiente roja, va a ser siempre una línea recta sobre la línea temporal, porque siempre la aceleración vale 0. ¿Sí? Fíjense, las cuatro cosas que dije del movimiento rectilíneo uniforme, las tres características asociadas a los dibujos de los vectores y las ecuaciones asociadas al movimiento rectilíneo uniforme, que se simplifican todos en la diapositiva que acabamos de escribir juntos. ¿Ya? Ahora, si tienen consultas, me las pueden ir haciendo. ¿Ah? Voy a pasar ahora al otro movimiento, al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Y antes de pasar a eso, me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta de lo que estoy contando ahora respecto al movimiento rectilíneo uniforme. ¿No? ¿Sí? ¿No? Está claro.
Dato importante, que es un error conceptual que muchas veces se confunde. Ustedes deben venir del colegio más o menos acostumbrados a que distancia igual velocidad por tiempo. ¿Sí? Ya, esta ecuación puede servir, porque de hecho esto es muy parecido o es una forma, no, déjenme contarles toda la cuestión. Esto, distancia igual velocidad por tiempo, ¿cierto? Esto de aquí es lo que usualmente se enseña en los colegios como error conceptual, pero lo que nosotros vamos a ocupar es esto. Que es muy distinto, porque aquí estoy ocultando toda la información vectorial. Esto usualmente solamente me sirve para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Mientras que esta ecuación es la ecuación completa. Me sirve para todos los tipos de movimiento, no distinga entre movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, sino que los define dependiendo de las características, ¿ya? Así que ojo con eso, porque siempre veo esto anotado, bueno, ya no lo veo, lo veía anotado en las pruebas presenciales, ¿ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Profe, Pedro, dime. ¿qué era el delta R? Variación de posición o vector de desplazamiento. Eso, el que hemos calculado siempre. Ese vector. ¿Sí? ¿Lo recordaste o no? Porque de repente ¿Sí? No me sabía el nombre, pero sí sabía lo Ah, que era. Sí. es el vector de desplazamiento. Sí, el delta R, ¿no? Si tú me decís delta R, un día estamos conversando y me decís, no, el delta R, yo te entiendo. Sí, pero la gente le llama vector de desplazamiento. Vamos al último, po. No es D con flechita arriba. ¿Tú te refieres en lo que estaba contando así? ¿Aquí? Sí. Lo que tú dices, Valentina, ¿cierto? Creo que sí, se me olvidó el nombre. Lo que decía Valentina es que si no le falta una flechita a la D, sí. Si tú le colocas la flechita a la D, también debes colocársela a la B. ¿Sí? Y ahí estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Ahí sí, pero reconociendo el carácter vectorial. Así que buena observación, Valentina. ¿Sí? Justamente era eso. ¿No? Entonces, sigamos. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Características importantes, que la aceleración se mantiene constante, ¿sí? Y nada más, pues. Solamente la aceleración se mantiene constante. Entonces vamos con las ecuaciones. Aceleración va a ser igual a delta V partido por delta T. Vamos a colocar la condición de que estamos en un eje, lo voy a explicitar, ¿sí? Y voy a colocar un caso particular. Y fíjense, cada vez que yo tenga un gráfico cinemático de velocidad versus tiempo y tenga una línea recta dibujada, ahora no es como antes, ahora cambiamos, es en el gráfico de velocidad versus tiempo y obtengo una ecuación de la recta, yo sé que el movimiento es acelerado, con aceleración constante. Y la pendiente de esa recta es la aceleración. Eso es lo que aprendí, desde la ecuación y del modelo matemático. Y ahora, segundo, porque esta ecuación ya la tengo, voy a tomar esta ecuación y voy a escribir, ¿cierto?, la forma diferencial de la velocidad. ¿Sí? Alguien podría estarse preguntando ahora, ¿por qué no escribí, ¿cierto?, de x a de t0? O sea, ¿por qué no coloqué una velocidad diferencial como lo hice para el elemento anterior? La respuesta es sencilla. Recuerden que nosotros que hacemos física siempre comparamos respecto a un valor conocido. Lo que conocemos en esta ecuación es la velocidad inicial y es el tiempo inicial, que yo lo puse arbitrariamente cero. No les conté, pero lo puse arbitrariamente cero. Entonces, esto que está aquí, si bien es una velocidad, es un número, es una constante. ¿Sí? En cambio, esta velocidad que está acá, que está función del tiempo, es la función velocidad. ¿Sí?
Lo que ustedes están viendo ahora, y voy a hacer una hoja aparte, ¿cierto? Para contarles de buena manera, es probablemente su primera ecuación diferencial en la universidad. La primera ecuación diferencial que ustedes están viendo. Y en física estamos llenos de ecuaciones diferenciales. Y en geología en general también, porque todo se resuelve con modelos no lineales. Entonces, esta ecuación diferencial la vamos a resolver en la literatura. Esta ecuación diferencial se llama ecuación diferencial de variables separadas. Y como nosotros conocemos, fíjense bien, ¿cuánto vale el tiempo inicial? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? ¿Y cuánto vale la posición inicial? Esas tres cosas estoy asumiendo que conozco. A esto, en la literatura, se le llama problema de valor inicial, PVI. ¿Ya? Ecuación diferencial separable, PVI. Cuando lo vean el próximo semestre, probablemente. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? ¿Ya? Lo que hice fue algo que ojalá nunca veo un matemático, multiplicar todo por dt. Multipliqué todo por dt. ¿Y por qué digo que ojalá no lo vea un matemático? Porque esta cuestión no se puede hacer. Nosotros los físicos sí lo hacemos. Pero para poder hacer esto hay que explicar una serie de cuestiones de la diferenciabilidad de las funciones, pasar por cosas que a mí no me van y me vienen, sí, no me afectan. ¿Sí? Entonces, esta estrategia es una estrategia que es más física que matemática, pero vamos a resolver igual. Fíjense lo que pasa aquí. Tengo ahora puros elementos diferenciales acompañado cada uno de los elementos. Lo que voy a hacer es sencillamente integrar. ¿Sí? Y voy a integrar, ¿cierto?, en los límites que conozco, entre la posición inicial y la función x de t por dx. Voy a integrar entre el tiempo inicial, que vale 0, ¿cierto?, y el tiempo final, que vale t, b sub 0 por dt. Y voy a integrar a sub x por t por dt entre 0 y t. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes saben integrar? ¿Lo que estoy haciendo ahora en realidad escapa de lo que conocen? ¿O es algo que ya están más o menos viendo? Apenas Un poquito. derivar sabemos. Ya, pero Es ¿saben que las no nos reglas pasaba de derivación? sí, pero ¿Saben no las nos pasaba reglas de... integrales todavía, profe. Ya, pero por ejemplo, lo único que necesito es que ustedes puedan saber eso, que la integral entre x0 y x1 de, ¿cómo le coloco? De i por i elevado a n por di, ¿sí? Vale i por n más 1, n más 1, evaluado entre x0 y x1. A ver, déjame ver, x cuadrado, sí. ¿Sí? ¿Eso lo sabían? ¿O estoy escribiendo chino todavía? Es Chino. Harto chino, chino profe. todavía. Harto chino, ya. Entonces, Chino. ya. Antes, pregunta. ¿Saben lo que es una integral desde el punto de vista de las sumas de Riemann? Como para que se imaginen la cuestión. No. Chino. No, ya. ¿Sí? Ya. Área bajo la Cuento curva. corto. Cuento corto. Ya, Japonés. el área bajo la curva. Resulta que históricamente, ¿cierto? Les voy a contar el cuento que me contó a mí mi profe de cálculo hace como 20 años. ¿Sí? Estoy interesado en calcular el área de algo que no conozco, de esa cuestión. Calcular el área de algo que no conozco. ¿Sí? Calcular el área de algo que no conozco. Pero resulta de que yo sé calcular esa área cuando me colocan rectángulos, po. ¿Sí o no? Porque base por altura nomás, po. Ya. Resulta que hay un socio, hubo un socio porque está súper muerto, que se llamó Riemann. Que el loco se fue en esta ola y dijo, ya, ¿y qué pasa si coloco infinitos rectángulos uno al lado de otro que tengan un grosor infinitamente delgado? Porque claro, si yo coloco un rectángulo cuadrado, me van quedando estos espacios aquí, po. Estos aquí. Y no los estoy sumando, po. ¿Sí o no? Entonces no estoy calculando, sí o no, tengo pegada esa tontera. Entonces no los estoy calculando todo el área. Lo que propuso Riemann dijo, ya, pero hagamos una cuestión, hagamos un paso al límite, vámonos en la volada del límite, donde vamos a hacer esta cuestión cada vez más chiquitita, tan chiquitita, que no queden esos espacios. ¿Ya? ¿Me siguen con la idea?
de lo que estoy explicando? Sí, profe. Ya, pues. Está traduciendo. Estoy traduciendo, pues. Ya, pues entonces resulta que yo después, para calcular el área bajo la curva, lo que tengo que hacer es sumar todos los rectángulos, pues. Sí, sí, pues. Ya. ¿Cómo los sumo? Bueno, yo vengo del mundo discreto y sé que voy a sumar todas las áreas. Todas las áreas. Las A sub I. Todas las áreas. ¿Sí? Pero esa área, toda esa suma de esas áreas, es base por altura. ¿Sí? ¿Cuál es la base? El grosor del espacio, o sea, el anchito del rectángulo. Ese elemento, como yo arbitrariamente lo elegí que fuese infinitamente pequeño, ese es el elemento diferencial de X. El cuadradito es chiquitito de X. Y el área, o sea, perdón, la altura de mi rectángulo va a estar condicionada al valor que tome la función. ¡Ajá! Entonces, lo que yo en realidad tengo que hacer es tomar esta función, multiplicarla por este elemento diferencial de X y esta cuestión sumarlas uno por otro. Pero resulta que el de X es infinitamente pequeño, tan pequeño que el límite de este de X en grosor tiende a 0. Por lo tanto, esta suma, que inicialmente era continua en la nomenclatura, se cambia por una suma continua. Y esa es la historia de la integral. O sea, eso es lo que yo me imagino cuando hago una integral, que tengo puros rectángulos que los junto y los sumo. Y esa es el área bajo la curva, en esta forma o aplicación de la integral, porque hay muchas aplicaciones para la integral. Esta es una de ellas, ¿ya? Ahora, con eso les dejé claro más o menos qué se entiende por una integral, como el área bajo la curva. ¿Sí? ¿Entendió? No les estoy contando mucho, les conté el cuento nomás del rectángulo, Sí, pero un poquito. ¿quedó claro? Sí, se ¿Quedó entiende. claro cómo hago el de X y por qué multiplico por la función arriba? Porque es base por altura, po. La altura queda condicionada por la función arriba y la base es el elemento de X que yo consideré que cada vez lo quiero hacer más pequeño. ¿Ya? Eso. Ahora, partiendo de este mismo supuesto matemático, yo no me acuerdo ya porque vi esta demostración hace muchos años. Resulta que partiendo de esto y haciendo unos pasos al límite, ¿cierto? Uno llega a lo que les estaba comentando recién, que la integral de una función polinómica a x elevado a n, ¿cierto? Evaluado en dx, donde le voy a colocar valores finitos a la integral, x0 y x1. O sea, x0 y x1 son los límites de la integral. En el dibujo sería que yo parto sumando de aquí, que este sería el x0, hasta acá, que este es el x1. O sea, esa es la diferencia. Ese es todo el espacio que voy a sumar, sumándolo como por los cuadraditos. ¿Ya? Entonces, esta igualdad, ¿cierto? Me permite hacer lo siguiente. A x elevado a n más 1 dividido por n más 1 evaluado entre x0 y x1. Ya. ¿Qué significa el evaluado? Que esto va a ser igual a n más 1 evaluado en x1, n más 1 menos x0, n más 1. Ejemplo concreto, la integral de 0 a 3 de 5t cuadrado de t, ¿cierto? Vale 5 t tercios, evaluado en 0 y 3. Eso es 5 tercios de 0, perdón, de 3 al cubo menos 0 al cubo. Y esto es 27, 9, 45. ¿Me siguieron? Porque ese tipo de integrales voy a ocupar yo nomás, polinómicas. ¿Me siguieron el cuento o todavía es chino? Necesito honestidad en este punto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se quedaron dormidos? Me morí, Valentina, lo siento. De todas formas, Profe, muy interesante ténganos y todo, paciencia. No, pero, sí, sí pero tengo paciencia. Sí tengo muy paciencia. interesante y todo, pero sigue siendo chino simplificado ahora.
Ya, lo que No, pasa profe, es sí, que... yo creo que cuando veamos las integrales vamos a cachar Sí, po. si... Lo que pasa es que yo solamente voy a ocupar el modelo que les enseñé, esta función, esto que está aquí. Esto que está aquí es lo que voy a ocupar yo. De repente en la prueba podemos colocar una función más difícil, pero la vamos a responder entre todos, po. Pero ese modelo de funciones voy a ocupar yo. Funciones polinómicas. ¿Ya? Así que no tengan susto porque vamos a ir practicando en la medida que vamos haciendo ejercicio. El monito que vamos a ir haciendo ejercicio, así que tranqui. ¿Ya? Ya, pero volvamos para lo que necesitábamos la integral, porque teníamos esta función. Estábamos en el modelo cuadrático. ¿Ya? Entonces, voy a tomar esto y lo voy a integrar con la regla que dije. ¿Sí? Y para no complicarlos, x de t menos... Todo este procedimiento, chicos, está en las diapositivas que les entregué. Entonces yo les pregunto, ¿alguna vez habían visto esta ecuación? ¿La habían visto alguna vez esta ecuación? Parece ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática, efectivamente. Pero esa es la ecuación que siempre te enseñaron en el colegio para el movimiento rectilíneo Esa uniforme. era para hallar la distancia, ¿no? Esa es para la posición, ¿sí? Eso. No sé si distancia, pero es posición. ¿Sí? La posición en x0 y en x de t. Entonces, fíjense, ya tenemos dos ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos esta y tenemos esta. ¿Sí? Entonces, yo ahora voy a terminar la clase con una tarea. Tarea. Profe, ¿puede dejarme la diapo? Es que la estaba terminando de escribir. Oh, sí, bueno, sin problema. ¿A dónde estaba ahí? ¿Cuál iba ahí? ¿Aquí? Está escribiendo el último, sí. Ya, dale. Te espero. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque en la literatura, así como en todo el mundo de los libros, cuando te enseñan movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, te muestran tres ecuaciones. Siempre te muestran tres. ¿Ya? Una de esas tres ecuaciones, yo la odio, me carga, es la peor. Es la peor ecuación. ¿Por qué? Porque tiene como 30.000 errores conceptuales. Entonces, yo les voy a explicar cuál es esa ecuación. Les voy a decir cuál es el error conceptual más importante, o ustedes mismos lo van a determinar. Pero además de eso, ustedes después van a demostrar cómo se calcula esa ecuación. Y yo se las voy a pedir la próxima semana. O sea, la próxima clase. En el laboratorio, de hecho, se las voy a pedir. ¿Ya? ¿Terminaste de escribir, amigo? No me acuerdo de tu nombre, no te caché en realidad el nombre. Sí, Roberto. profe, sí. ¿Sí, Roberto? Ya, bacán. Sí. Ah, pero la velocidad de la velocidad. Tarea. Integrar el sol. No está hecho eso. Ya integrado en el sol. Entonces. Resumen de lo que vimos hoy día. Movimiento rectilíneo uniforme. La única ecuación es x de t va a ser igual a x0 más b sub 0x, porque siempre es constante, por eso le pongo 0x por t. Es la única ecuación. Datos importantes, que es una ecuación de la recta. Entonces, cuando yo vea para un gráfico posición versus tiempo una recta, sé que es movimiento rectilíneo uniforme. Y además de eso, el valor de la pendiente es la velocidad. Y para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tengo tres ecuaciones. X de t va a ser igual a x0 más b sub 0x por t más 1/2 de a t cuadrado. Tengo la ecuación b de t va a ser igual a b sub 0 más ax por t. Y la ecuación que a mí me carga, que la voy a escribir con azul, es b cuadrado t es igual a b0 cuadrado más 2ax delta x. ¿Sí? Esta ecuación tienen que demostrarla. ¿Cómo se llega a esta ecuación? Tiene que reemplazar el tiempo de esta acá arriba. Y ahí tiene que jugar con el polinomio, sumar unos ceros ahí bien estratégicos y va a llegar al resultado. ¿Sí? Tiene que armar un binomio cuadrado. Ahí sirve el binomio cuadrado. Así ¿Qué que, dice ahí, profe? ¿a dónde aquí?
¿2 por a cuánto eso? Esa cosa chica? AX, perdón, déjame arreglarlo. Es una X, porque estoy haciendo referencia a que estamos solo en el eje X. A eso me refería. ¿Sí? Eso. Todas las tareas que yo les hago aparecen también en las diapositivas que yo les entregué. Ese cálculo en particular está resuelto en todos los libros, ¿sí? Y antes de despedirnos, me gustaría decirle cuál es el error en esa última ecuación que escribí con azul. Fíjense que esa ecuación tiene las velocidades al cuadrado. Fíjense ese detalle. Tiene las velocidades al cuadrado. Si yo tengo las velocidades al cuadrado, pierdo el signo. Pierdo el signo. Pierdo el signo de la velocidad, porque está al cuadrado, po. Siempre tiene que ser un número positivo, si no me da un número imaginario, y no puedo tener velocidades imaginarias en el contexto del modelamiento real, que son números reales. Entonces, ¿cuál es el problema de esa ecuación? El problema es que tiene las velocidades al cuadrado, por lo tanto pierdo información de una velocidad que sea negativa. Si yo quiero ocupar esa ecuación, porque puedo hacerlo, tengo que tener ese cuidado. Saber para dónde están mis flechas, porque la ecuación no me va a entregar el signo. Yo tengo que incluirlo. Así que a mí no me gusta esa ecuación, más que nada por eso, porque puede engañarlos, puede llevarlos a un error, solamente porque quise hacerlo desde un modelo más sencillo, unidimensional, y que no es un modelo general. ¿Sí? Eso es lo que les quería comentar respecto a esa tercera ecuación. ¿Ya? La idea es que la puedan calcular ustedes, ¿ah? Aparecen las diapositivas. Así que eso, pues, no sé si hay consultas, preguntas respecto de lo que vimos ahora en la segunda parte de la clase. Profe, Dime, Pedro. es que si supone que hay aceleración, el movimiento siempre, la velocidad siempre va a ser positiva, pues. Entonces, No, ¿o no? ¿No? no, no. Por ejemplo, un caso súper concreto. La aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad siempre está activada. La aceleración de gravedad siempre vale menos 9,8. Siempre. O sea, no se le ocurra cambiar la aceleración de gravedad porque yo he visto en ejercicio que dicen, no, la aceleración es negativa, es positiva, depende. Si voy para arriba o voy para abajo. No, pues viejo. Imagínate, tú vas caminando y de repente yo, Dios, decido cambiar la aceleración de gravedad. Y vais caminando, para cambio de lado, para arriba, para abajo, destruir el universo. ¿Por qué vas a hacer tú eso en la matemática? ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Aceleración negativa, aceleración de gravedad. Entonces cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, ¿cierto? El vector velocidad del objeto apunta para arriba, mientras que el vector aceleración apunta para abajo. En ese caso, como los dos vectores velocidad y aceleración apuntan para lados distintos, yo sé que el cuerpo está desacelerando. Sí, pues. Está frenando. Es por eso cuando yo tiro algo para arriba, va a llegar a un punto máximo donde su velocidad vale 0 y ese es el punto de altura máxima. ¿Cierto? Ahora, en el punto de altura máxima, donde la velocidad vale 0, la aceleración de gravedad tampoco se apaga, po. No se puede apagar. Entonces sigue en la aceleración de gravedad tirando el cuerpo para abajo. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? La velocidad del cuerpo aparece nuevamente, deja de ser 0. Y es una velocidad que vectorialmente apunta para abajo. Pero también la aceleración está apuntando para abajo porque es la aceleración de gravedad. Entonces, en ese caso, el cuerpo va a partir de velocidad 0, pero va a ir ganando velocidad, que numéricamente va a ser más grande, va a pasar de 0 a 100, por ejemplo. Pero como vector, sigue apuntando para abajo, o sea, vale menos 100. ¿Me cachaste la idea? De cómo en realidad, y eso es porque ahora estamos tomando conciencia de los signos de las flechas, po. Antes no lo pescábamos. Pero logré con eso mostrarte un contraejemplo, Pedro, de dónde pueden haber movimientos o distintas direcciones de esos vectores, O sea, y sí, que pues, sí puede haber. por ejemplo, si van en la misma dirección, la aceleración y la velocidad aumenta la velocidad, pues, ¿no? Claro, claro. Es que sí, a eso me refería yo. Sí, po. Y si van para lados contrarios, desacelera. O sea, no desacelera, disminuye su velocidad. Sí, le llamamos desaceleración. Disminuye su velocidad. ¿Sí? Sí, ya Pero entendí. eso hay que verlo con las flechas, pues, ¿cachai? Por eso es importante dibujarlo. Ya, no sé si hay más consultas, dudas, inquietudes, preguntas. Yo quería mostrarles algunas imágenes de los ríos de lava que están filetes. Ja, no sé si los han visto. No, está filete por el espectáculo, el daño es irreversible, pero el espectáculo natural está impresionante.
Pero eso, lo podemos dejar para la próxima clase porque quería mostrarles algo que se puede hacer viendo esos videitos. Porque siempre dicen, la velocidad del flujo de lava es 1 metro por segundo, parece que era el otro día. Ya, pero ¿y cómo lo calcularon? ¿Cómo calcularon la velocidad del flujo de lava? ¿Es 1 metro por segundo en todos lados? Todavía no se crea obsidiana. ¿No? ¿Esa velocidad es promedio? ¿Es una velocidad instantánea? ¿A qué se refiere con esa velocidad? Sí, po, que nos den más datos, pues si nosotros estamos entendiendo el concepto de velocidad. ¿Qué significa ese metro por segundo? ¿Es un promedio? ¿Es en algunas regiones? ¿Depende de la pendiente? Sí, po, dejemos las cuestiones claras. ¿Es la velocidad desde que partió hasta donde ha avanzado? No sé, pues, veamos, pues. ¿Siempre se movió con esa velocidad? Porque si me dicen que la velocidad de 1 metro por segundo se mueve de forma constante, o sea, el flujo de lava se mueve constante, ¿tendrá sentido eso? Eso es lo que quería discutir con un videito que podemos ver la próxima clase, ¿ya? Así que la tarea es, porfa, revisen las guías de movimiento rectilíneo uniforme. En la próxima clase vamos a tomar un ejercicio y vamos a hacer los mismos cálculos que hicimos para el primero, pero vamos a agregar todos los dibujos de las variables cinemáticas. Y con eso estamos preparados para enfrentar la prueba que es en 2 semanas más, o 3 semanas más, no me acuerdo. ¿Ya? Así que eso, pues. No sé si hay consultas, preguntas, observaciones, inquietudes. ¿Algo que decir? ¿No? ¿No? Ya, pues. Entonces dejamos la clase hasta aquí. Voy a cancelar la grabación y estamos, pues. Nos vemos en